En el infierno, la guerra por el trono es eterna, pero un solo demonio está por reescribir las reglas con pura fuerza. Creía que gobernar el Averno era el premio final. Resultó ser solo el tutorial para su verdadera conquista, nuestro mundo. El ser más poderoso de la historia acaba de reencarnar. Su primer capricho es usar la tierra como su patio de juegos. Él se coronó rey del infierno con un puño. Vos no necesitas tanto poder. Con un solo dedo, corona ese botón de like. Y ya que estás, comenta qué te pareció este nuevo rey o qué otro manhua querés que traiga del abismo. Suscríbete. Imagínate un lugar donde la furia es el aire que respirás y el fuego es el paisaje. Un infierno, para ser exactos. No cualquier infierno, sino los 9 infiernos, y en lo más profundo de todos, un sitio reservado solo para los demonios más fuertes. Ahí, sin descanso, la única ley es la de la fuerza bruta. Una batalla interminable para determinar quién es el más poderoso. En medio de esta desolación ardiente, 2 figuras colosales se batían en un duelo sin fin. Por un lado, Gargas, un gran demonio imponente, con una piel que brillaba con energía dorada y unos cuernos que imponían respeto. Por el otro, Balak, un demonio alado de un rojo vibrante, con una furia palpable en cada movimiento. El choque de sus golpes retumbaba por todo el paisaje, levantando nubes de escombros. Gargas, con una arrogancia que solo un ser de su poder puede tener, miró a su oponente a los ojos y le soltó. ¡Qué decepción! Escuché que eras famoso en el 9º infierno y me había ilusionado, pero tus golpes apenas me hacen cosquillas. Balak, visiblemente enfurecido por el desprecio, le respondió: «Vos sos puro cuento. ¿Quién sos para insultarme así?» Y con esa chispa de orgullo herido, la pelea escaló a un nivel aún más brutal. Puñetazos que rompían el suelo, ráfagas de energía que iluminaban el cielo infernal, esquivas y contraataques a velocidades imposibles. Uno tras otro se lanzaban con todo, conscientes de que solo la victoria o la derrota absoluta podría poner fin a esta danza de destrucción. La explosión sacudió el infierno, pero Balak, entre las rocas que volaban, seguía en pie. Justo cuando parecía que la batalla no podía ser más caótica, Gargas lanzó su movida. Decenas de demonios menores, de esos que parecen duendes con cuernos, emergieron del suelo, intentando abrumar a Balak. «Truquitos baratos», rugió Balak, sin inmutarse. En un instante, barrió con ellos, sus garras y alas golpeando a los débiles enemigos como si fueran moscas. Pero Gargas ya tenía otro ataque listo. Desde lo alto, el gran demonio dorado desató una energía masiva que partió el suelo, dirigiéndose directo hacia Balak. Era una demostración de poder puro, una fuerza que pulverizaba todo a su paso. Balak, viendo el ataque, soltó un alarido de furia, su cuerpo se encendió en llamas. «Se acabó el juego», declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «El más fuerte en los 9 infiernos soy yo». El choque fue monumental, una explosión de luz y energía que hizo temblar el mismísimo reino. Pero a pesar de la brutalidad de su lucha, de su fuerza imparable, se decía que estos 2 grandes demonios nunca tendrían un ganador absoluto, condenados a un ciclo interminable de destrucción. De repente, la escena cambió. Balak ya no estaba en el campo de batalla, sino en un vasto y oscuro castillo, el aire pesado con un silencio que imponía. Era el castillo del rey demonio, y Balak caminaba por un pasillo imponente que llevaba directo al trono. Allí, sentado con una presencia abrumadora, estaba el rey demonio, la cúspide de todos los demonios. Su figura, envuelta en energía púrpura, emanaba un poder que hacía que el resto de los presentes temblaran. Un demonio se atrevió a alzar la voz, cuestionando al rey demonio. «Oh rey, ¿por qué queréis volver? Ya tenés todo el infierno a tus pies».
El rey demonio no respondió con palabras, pero un estallido de energía púrpura surgió de él, una muestra de su poder de la gula. Un poder que, según se decía, le permitía absorber la fuerza y los cuerpos de otros demonios, incluso habiendo sido la razón de la caída de los 7 príncipes del infierno. Él era el demonio supremo, una fuerza tan abrumadora que ni Gargas, el gran demonio, había podido escapar de su influencia en el pasado. Los demás demonios, petrificados, solo podían susurrar: «El rey demonio está enojado». Una fuerza tan abrumadora que ni Gargas, el gran demonio, había podido escapar de su influencia en el pasado. Los demás demonios, petrificados, solo podían susurrar: «El rey demonio está enojado». Balak, consumido por la energía del rey demonio, se lamenta por llevar 10.000 años en ese lugar, con la misma vista y la matanza diaria. El rey demonio, ahora identificado como O-Kangú, declara que tiene que haber algo más para él que todo eso. De repente, los demonios que rodean al rey demonio le preguntan si tiene hambre, ofreciéndole algo para comer. Preparan un banquete, pero los sirvientes dudan de que sea suficiente para un rey que ha consumido a miles de demonios. Le ofrecen la cabeza de Focalor, la fuerza remanente más grande del infierno. Pero Kangu se niega rotundamente, declarando que no quiere comer algo tan feo y horrible. En cambio, Kangu revela su verdadero deseo: quiere comer kimchi jjigae. Los demonios, confundidos, murmuran sobre el plato, preguntándose qué tipo de cabeza o entrañas deberían usar para prepararlo. Pero Kangu les corrige, explicando que el kimchi jjigae no es así. Para los demonios, el concepto de una comida era inexistente. Para ellos, alimentarse era devorar a sus enemigos después de una buena pelea. Esto exasperaba a Kangu, quien ya estaba harto de la violencia y buscando otra clase de entretenimiento. Cuando un demonio de piel roja se le acercó, celebrando que Kangu se divertía con los placeres de masacrar a los 7 príncipes del infierno, el rey demonio no aguantó más. «No es eso, quiero leer novelas y manhwas», gritó Kangu, golpeando el suelo con el puño. El demonio rojo, temblando, se arrodilló y le suplicó que lo matara por su débil desempeño, pero Kangu solo atinó a frustrarse aún más. «Escúchame por una vez». Cansado de la insistencia de sus subordinados y de su propia existencia solitaria, Kangu suspiró, deseando tener alguien a quien amar. Como si sus pensamientos conjuraran la realidad, una figura elegante apareció: Lilith, la mismísima reina de las súcubos. Su belleza era tal que el resto de los demonios se desvivían en halagos. Lilith se le acercó a Kangu, ofreciéndole su corazón y asegurándole que esa noche estaría con él. Kangu, con una expresión de horror apenas disimulada, la paró en seco. «No te acerques, si lo haces, vas a morir», le advirtió. Pero Lilith, lejos de entender la amenaza, lo tomó como una señal de su timidez y se sintió halagada, lo que solo aumentó la desesperación de Kangu. Y es que, si bien se decía que las súcubos estaban para consumir la esencia de los hombres, para Kangu, Lilith no tenía nada de bella. Al contrario, la veía en su verdadera forma monstruosa, con múltiples ojos y tentáculos, y el simple hecho de que se le acercara lo aterrorizaba. «Por favor, andate», le suplicó Kangu, pensando que, honestamente, hasta el demonio Balak era más lindo al lado de semejante criatura. Incluso el demonio rojo le preguntó si quería que los matara a todos, mientras Kangu, con el rostro contorsionado, pensaba: «La belleza no lo es todo en una persona, pero esto ya es demasiado». Fue en ese momento que la decisión se solidificó en su mente. «La tierra», pensó Kangu, «tengo que volver a la tierra». Ni Lilith ni los demás demonios, por más que le suplicaran que no se fuera, podían hacerle cambiar de opinión. Después de 10.000 años de infierno y de haber consumido al último de los 7 príncipes, Baal, todos los preparativos estaban completos. El momento de su regreso había llegado. Con una sonrisa cargada de expectativa y una energía púrpura envolviendo su cuerpo, el rey demonio estaba listo para recibir la recompensa de su larga y ardua estadía en el infierno. Kangu miró a Balak y ordenó: «Balak,
Prepara eso. La simple orden del rey demonio hizo que Balak se encogiera de miedo, pidiendo disculpas entre tartamudeos y prometiendo que haría todo de inmediato. Kangu, con su característica autoridad, no perdió el tiempo y dio instrucciones más claras. Debían llamar a Amón, el mago oscuro, y preparar el equipamiento de los 7 archiduques. Sus subordinados, incluyendo a Lilich y Gargas, respondieron al unísono, listos para la tarea. Poco después, Amón se presentó con su bastón. Junto a los demás, llevó a Kangu a una gran sala adornada con imponentes estatuas. Allí le confirmó al rey demonio que todo estaba listo para el ritual. Kangu, ya en su forma humana, se acercó al punto central. Amon le explicó que al canalizar una inmensa cantidad de energía demoníaca en esos artefactos, lograrían abrir una fisura dimensional, un portal entre mundos. «Bueno, empecemos», dijo Kangu, con la mirada fija en el objetivo. Por fin, pensó, por fin iba a poder volver a casa. Desató su poder, el núcleo de 10.000 energías demoníacas, una explosión de energía púrpura que envolvió la sala. Amon, maravillado, observaba cómo esa fuerza sobrecogedora activaba cada uno de los 7 artefactos. La energía burbujeaba y crepitaba, y el mago oscuro anunció con euforia que la puerta se abriría pronto. Mientras el portal se preparaba, Kangu reflexionaba. Sabía que al regresar, su familia, sus amigos y su amor ya no estarían, pero le daba igual. Cualquier cosa era mejor que ese infierno al que había estado atado por 10.000 años. Lilith, al verlo tan resuelto, lo llamó con desesperación. Con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó si de verdad la estaba abandonando. Kangu, sin inmutarse, le pidió que no llorara. Pero la verdad en su cabeza era otra. ¡Qué miedo da esta mina! Lilith, ajena a sus verdaderos sentimientos y confundida por sus palabras, sintió que su corazón iba a explotar de puro amor por su rey. Pero Kangu, ajeno a ese amor no correspondido, solo pensaba en escapar. Saltó al portal, dejando a Lilith atrás, mientras se despedía de ella con una sonrisa irónica y un gesto bastante grosero, dejándole claro que no la quería ver nunca más. Para él, dejar el infierno era solo eso, irse sin mirar atrás. Mientras cruzaba el portal, pensó en los 10.000 años que llevaba en ese lugar, sin un pasado que quisiera cambiar, ni un futuro en concreto al que ir, solo la simple idea de volver a la tierra que conocía. Pero la tranquilidad le duró poco. Apenas entró, una voz automatizada empezó a anunciar la activación del sistema Gaia, un mecanismo de defensa dimensional. Al parecer, el poder de su núcleo de 10.000 energías demoníacas era demasiado para el sistema, que entró en sobrecarga. Rayos de energía rosada y púrpura lo envolvieron. El portal empezó a fallar y el mismo Kangu sintió cómo su cuerpo se resentía bajo la presión. El sistema intentó eliminar su núcleo, pero al no poder, optó por un sellado restringido. Kangu gritó de frustración, intentando resistirse, mientras veía cómo la mayoría de sus poderes se bloqueaban. De repente, la oscuridad se disipó. Kangu abrió los ojos, recibiendo la luz del sol en la cara. Estaba tirado en el suelo, rodeado de un verde bosque, sintiendo la brisa y el aroma a tierra. Había llegado. Pero antes de disfrutar su libertad, la preocupación le ganó, y lo primero que hizo fue invocar su ventana de estado para ver cómo estaba. Su rostro se torció en una mueca de horror al leer: la mayoría de tus poderes han sido sellados. El rey demonio, el todopoderoso Kangu, ahora era un simple nivel 1. La noticia de que era un simple nivel 1 lo golpeó como un balde de agua fría, pero la sorpresa no terminó ahí. Frente a él, en lo que se suponía que era la tierra, aparecieron unos monstruos de aspecto horrible, unas criaturas que nunca había visto en el mundo humano que recordaba. ¿Qué carajos es esto?, se preguntó Kangu con incredulidad al ver a esos goblins riéndose y atacando.
Decidido a resolver el problema, intentó usar su núcleo de 10.000 energías demoníacas, pero se dio cuenta con frustración de que apenas le quedaba una pizca de su antiguo poder. Aún así, un rey demonio, incluso en nivel 1, seguía siendo un rey demonio. Con lo poco que tenía, logró deshacerse de los goblins, sorprendiéndose al ver un mensaje del sistema Gaia. Has subido a nivel 4, experiencia aumentada. Con los monstruos vencidos y confundido por la idea de experiencia y niveles en este mundo, Kangu decidió que lo primero era conseguir información. Activó su autoridad de predación para absorber los restos de los goblins, esperando entender más sobre este lugar. Logró descifrar la fisiología de las criaturas, pero no encontró nada sobre el mundo en sí. Lo que sí descubrió, y lo dejó helado, es que la energía que había absorbido era energía demoníaca, algo que solo existía en el infierno. La idea de no haber regresado a la Tierra, la única razón por la que había soportado 10.000 años de existencia demoníaca, lo llenó de un pánico inmenso. Mientras la desesperación lo invadía, un grito lo sacó de sus pensamientos. No era el rugido de un monstruo, ni el alarido de un demonio, sino el grito inconfundible de una mujer. Sin pensarlo 2 veces y con una velocidad que pocos seres podrían igualar gracias a su autoridad de velocidad, corrió hacia el sonido. 10.000 años, pensó, 10.000 años de ver solo abominaciones con tentáculos y múltiples ojos. No le importaba si era linda o fea, solo esperaba que fuera una persona, una humana de verdad. Al llegar, vio a una mujer asediada por goblins. Sus ojos, su nariz, su boca, todo era como un humano. Un suspiro de alivio se le escapó, pero justo cuando estaba a punto de intervenir, algo lo hizo detenerse en seco. Kangu la miró con atención y la vio sin tentáculos. ¡Sin tentáculos! Un escalofrío de alivio le recorrió la espalda al recordar a Lilith y su verdadera forma. Esta era la señal que esperaba. Estaba frente a un ser humano real. La pura emoción lo desbordó. ¡Por fin! Pero la amenaza seguía ahí, y los goblins no tuvieron oportunidad contra el rey demonio, incluso con sus poderes sellados. En un instante, Kangu se lanzó al ataque y los monstruos cayeron, dejando un rastro de sangre. Se acercó a la mujer que estaba sentada contra un árbol, herida y aturdida. Le extendió la mano y ella la tomó con gratitud. «Gracias», le dijo, apenas con un hilo de voz, y en ese simple contacto, la emoción de Kangu se disparó. La euforia de haber encontrado a una humana real, de haber regresado a la Tierra, y con una mezcla de su personalidad avasalladora, lo llevaron a inclinarse y soltarle sin filtro. «¡Casémonos!». La pobre mujer lo miró completamente desconcertada y preguntó, «¿Perdón?». Kangu, dándose cuenta de su metida de pata, tosió automáticamente para disimular y se disculpó rápidamente. Después, para cambiar de tema, se presentó como Oh Kangu y le preguntó el nombre, Han Seulá. Mientras hablaban, Kangu notó la pierna de Seulá, que tenía una herida abierta y sangrienta. Ella intentó restarle importancia, pero al intentar levantarse, casi se cae. Kangu la sostuvo para que no cayera y de su bolsillo se le resbaló un objeto rectangular al suelo. Un smartphone, un teléfono celular. Kangu lo miró fijamente y un grito de alegría interna le salió del alma. Realmente había vuelto a la Tierra. Mientras ayudaba a Seulá a sentarse de nuevo para atenderle la herida, el rey demonio le explicó, con una sonrisa un poco egocéntrica, que había obligado a todos los demonios del infierno a aprender coreano para no olvidar el idioma al regresar a la Tierra. Y ahora, por fin, podía hablar con una humana real. Todo esto mientras empezaba a curarle la herida, demostrando que, a pesar de sus excentricidades, era un buen tipo. Cuando Kangu le devolvió el celular a Seulá, vio la fecha, 2023. 5 años habían pasado desde que cayó al infierno. Esa brecha temporal lo hizo atar cabos. ¿Sería por eso que ahora los monstruos de su mundo aparecían por acá?
Seola, que seguía dolorida por su herida, le explicó que hacía poco había despertado como jugadora y, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, admitió que fue una estupidez irse de cacería sola en un portal de rango E. Kang-woo la escuchaba atento, pero la cabeza le daba vueltas con tanto concepto nuevo. ¿Party? ¿Hunting? ¿Player? Este mundo era totalmente distinto. Ella le dijo que era nivel 6. Kang-woo, que apenas era nivel 4, sonrió y dijo que él también tenía sus circunstancias, dejando que Seola pensara lo que quisiera sobre su posible bajo nivel. La pierna de la chica seguía muy mal y aunque intentó disimularlo, le costaba un montón moverse. Kang-woo, con su peculiar sentido de la galantería, se ofreció a ayudarla. Ella se negaba, diciendo que no quería ser una molestia, pero él insistió. No es una virtud rechazar ayuda en estas situaciones, le dijo, y así la acompañó, sirviéndole de apoyo mientras ella le indicaba el camino hacia la salida del portal. Mientras caminaban, Kang-woo pensaba para sí mismo. Era su primera conversación con una humana en 10.000 años. Y si no fuera por su arranque de propuesta de matrimonio, diría que no había metido la pata. Parecía que ella no sospechaba su verdadera identidad. «Todo bien», se dijo, «me voy a adaptar a esta sociedad». Al llegar a lo que Seol-ah llamó la entrada, Kang-woo se topó con un enorme portal de energía azul. No era un aparato ni una fisura común, era un gate. Claramente, la Tierra había cambiado mucho. Ya no era completamente la Tierra que él recordaba. Se quedó pensando cómo algo tan grande se mantenía solo, sin ningún tipo de equipo. Seol, que ya se sentía un poco mejor, le sugirió que se fueran. Y así lo hicieron. Juntos, salieron de ese bosque y se adentraron en un paisaje que lo dejó sin palabras. Una ciudad moderna. Rascacielos, autos y, lo más importante, gente. Cientos de personas caminando, hablando, riendo. 2 ojos, una nariz, una boca y ningún tentáculo a la vista. Kang-woo se quedó observando y una emoción abrumadora lo invadió. Lágrimas gruesas empezaron a rodar por sus mejillas. Había vuelto, realmente había vuelto a la Tierra. Seol, a su lado, lo miraba con cara de ¿y a este qué le pasa ahora? Seol, con un tono algo avergonzado, interrumpió su momento de epifanía. «Señor Kang-woo», dijo, «si no le molesta, ¿le gustaría comer en mi casa?» La propuesta lo tomó por sorpresa, pero en su mente esto era mucho más que una comida. Era una señal, el anuncio de que su primavera en la Tierra finalmente había llegado. Seol se explicó, diciendo que era su forma de agradecerle por haberla salvado. Kang-woo ya se imaginaba un futuro feliz, con pétalos de cerezo cayendo y todo. Pero su burbuja romántica duró poco. Apenas dio su consentimiento, 2 guardias se les acercaron, pidiéndole sus tarjetas de player. Kang-woo entró en pánico. ¿Cómo iba a explicar que era un rey demonio de nivel 4 cuando ella era nivel 6 y él supuestamente la había salvado? No le quedó otra que usar una de sus habilidades demoníacas, la autoridad de ceguera de Dantalión, capaz de manipular la percepción de los demás. Con un brillo verdoso en los ojos, los guardias cayeron en el engaño, creyendo haber revisado sus tarjetas y, de repente, dándose cuenta de que su turno estaba por terminar. Ya a salvo, Kang-woo y Seol-ah llegaron al apartamento de ella. Mientras subían las escaleras, no había ascensor. Qué novedad para un rey demonio. Kang-woo se empapó de la experiencia. El olor a edificio viejo, los pasillos estrechos, la barandilla fría, las ventanas polvorientas, todo esto, lo más mundano del mundo, lo hizo sentir más vivo y real que nunca. Y para colmo, era la casa de Seol-ah. «Definitivamente me espera un futuro feliz», pensó, con el corazón acelerado y una sonrisa malvada en la cara. Pero justo cuando iba a entrar, Seol-ah gritó «¡Mamá!». Kang-woo se congeló. ¿Mamá? ¿Una suegra? Esto no era parte de su plan, de un futuro feliz a solas. La madre de Seol-ah apareció, visiblemente preocupada, preguntando si estaba herida y si había ido con un grupo, tal como le había dicho. Seol-ah, un poco nerviosa, confirmó que sí, y le presentó a Kang-woo como el caballero que la había salvado. La señora, con los ojos llorosos, tomó las manos de Kang-woo y le agradeció con una efusividad que lo desarmó. No sabía cómo pagarle el favor.
Kangoo, por su parte, intentó restar importancia al asunto, sintiendo que sus planes románticos se desvanecían. La madre los invitó a pasar, prometiendo preparar la comida más deliciosa posible, aunque Kangoo lamentaba que su primera comida en la Tierra no fuera una cena íntima con Seolah. Al pensar en los 10.000 años que había pasado en el infierno, sin un hogar, sin comida casera, sin una familia, se dio cuenta de que esto, un simple acto de calidez humana, era un tesoro, era algo que nunca había imaginado. Mientras la mamá de Seolah le pedía ayuda para preparar la comida, Kangoo se sintió por primera vez realmente en casa. Kangoo, aprovechando el momento, le pidió a Seolah si le podía prestar su celular, explicando que había perdido el suyo. Ella, con una sonrisa, se lo dio de inmediato, pidiéndole que se sintiera cómodo mientras la comida se terminaba de hacer. Para Kangoo, el simple hecho de tocar la pantalla de un celular moderno era fascinante después de 10.000 años. Pero no era momento para distracciones. Necesitaba juntar información sobre esta nueva tierra. Empezó buscando noticias del 2018, la fecha en que había sido arrastrado al infierno. Lo que encontró lo dejó helado. El 22 de febrero de 2018 se había producido el Día de la Calamidad. Cientos de portales aparecieron, monstruos invadieron las ciudades, ejércitos enteros fueron masacrados, y la humanidad solo encontró esperanza en el surgimiento de los Players, personas con habilidades especiales. Kangoo, con los ojos bien abiertos, ató cabos. Esa era la misma fecha en que él había sido absorbido por el infierno. Se preguntó si lo habían arrastrado a uno de esos portales. La información era mucha y en su mayoría especulativa, así que decidió que investigaría más a fondo después. Justo en ese momento, la mamá de Seolah anunció que la comida estaba lista. Kangoo levantó la vista y sus ojos se clavaron en el estofado de kimchi humeante sobre la mesa. Su reacción fue de asombro puro. La madre, algo tímida, le preguntó si le gustaría, pero para Kangoo eso no era solo comida. Con un nudo en la garganta y los ojos vidriosos, agarró una cuchara y probó el estofado. El sabor, la calidez, la simpleza de un plato casero lo golpearon con una fuerza abrumadora. Seol y su mamá lo vieron comer con una voracidad que las dejó un poco desconcertadas, mientras él devoraba cada bocado. En su mente se remontó 10.000 años atrás. Recordó el día en que cayó al infierno y cómo, para sobrevivir, tuvo que absorber la energía de otros demonios, transformándose en una existencia cercana a ellos. Su humanidad, sin embargo, su apetito y su sentido del gusto persistieron, pero nada en el infierno podía satisfacerlos de verdad. La vida allí era una lucha constante, un tormento sin fin, donde el hambre nunca era realmente saciada. Pero ahora, aquí, en esta mesa, un simple estofado de kimchi era la prueba de que había regresado. Era la vida que había anhelado, un sabor que lo hacía sentir, por fin, completo. Kangoo, abrumado, recordó los 10.000 años en el infierno, donde cualquier bocado le resultaba asqueroso y el hambre nunca lo abandonaba. Su única fuerza para no volverse loco había sido el deseo de volver a la tierra. Ahora, con cada cucharada de estofado, la realidad se confirmaba. Había regresado. Las lágrimas corrían por su cara mientras le aseguraba a Han Seolah y a su madre lo increíblemente agradecido que estaba. Las dos mujeres se lo quedaron mirando, un poco desconcertadas por tanta emoción, pero con una sonrisa cálida. Seolah le dijo que lamentaba que el estofado fuera lo único que tenían, pero Kangoo, con los cachetes hinchados, solo pudo responder: «Sí, ¿podría darme otro plato, por favor?». La madre, contenta de verlo disfrutar tanto, se apuró a servirle. Kangoo, aunque por fuera intentaba contenerse, por dentro seguía llorando de alegría. Estaba realmente feliz de haber vuelto. La paz del momento se rompió de golpe. Un fuerte estruendo sacudió la casa, como si la puerta principal fuera a volar en pedazos. Una figura emergió de una nube de polvo, con el suelo resquebrajándose bajo sus pies. Era un tipo rubio que gritaba, exigiendo a Han Seolah que saliera de inmediato. «¡Hey! ¿Quién te dijo que podías entrar a la puerta sola?», le increpó el rubio a Seolah.
Ella lo miró con los ojos entrecerrados, visiblemente enojada. «Andate de acá. Te dije que te fueras. Han Taehyun. ¿Quién te crees para entrar así en nuestra casa?» Han Taehyun, sorprendido por la reacción, le lanzó una advertencia con tono amenazante, diciendo que no se acercara y alardeando de que él también era un player hecho y derecho. Pero su tono cambió rápidamente a burla, soltando una risa despreciativa. «¿Así que ahora sos una player también? ¡Qué increíble!», dijo con sarcasmo. Seolá se puso delante de su madre, intentando protegerla. Taehyun, visiblemente furioso, golpeó la pared justo al lado de Seolá, dejando una grieta. «¿Este qué se cree? ¿Quién te crees que sos? ¿Una player de bajo nivel actuando así?». La madre de Seolá se encogió de miedo, mientras Taehyun sonreía de forma escalofriante, disfrutando el terror que causaba. Taehyun no paró ahí. Siguió con sus palabras venenosas, burlándose de la familia de Seolá, de su padre y hasta de su madre por su situación económica. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Seolá explotó, gritándole que él era el culpable de todos sus problemas. Ignorando por completo el enojo de la chica, Taehyun la agarró del brazo, intentando arrastrarla con él a su gremio Andras. Seolá se resistió con todas sus fuerzas, negándose a ir a un lugar al que llamó un gremio basura. A Taehyun esto solo le pareció divertido, y le dijo que él la pondría en un muy buen grupo. Pero la diversión terminó rápido. Taehyun le dio un golpe fuerte que la hizo caer y lastimarse la mano. La madre de Seolá, horrorizada, corrió a interponerse, suplicándole que no le hiciera daño a su hija. Sin pensarlo 2 veces, Taehyun la empujó con violencia, tirándola al suelo y causándole un golpe. Con la madre y la hija a sus pies, Taehyun se transformó. Sus ojos brillaron con una luz verdosa y una energía violeta lo rodeó. Con una sonrisa retorcida, las miró a Seolá y a su madre con furia. «¿Crees que podés sobrevivir haciendo solo el bien? El mundo no es tan fácil», dijo, revelando sus intenciones de hacerla su subordinada y obligarla a unirse a su gremio. La escena de terror, sin embargo, tomó un giro inesperado. En medio de toda la tensión, Taehyun se quedó mudo. Seolá, entre lágrimas, y su madre, adolorida en el suelo, también miraron fijamente a Kangwoo, que estaba sentado a la mesa, bebiendo el estofado directamente de la olla, como si nada pasara. Taehyun, confundido, se rió con sarcasmo. «¿Qué es esto, un restaurante famoso?». Seolá, por su parte, solo podía pensar en el pobre tacto de Kangwoo, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. A pesar de la creciente tensión, Kangwoo seguía en su burbuja, disfrutando cada cucharada de su estofado de kimchi, ajeno a los gritos de Taehyun, que intentaba, sin éxito, llamar su atención. Para Kangwoo, el mundo se había reducido a ese plato, pero la paciencia de Taehyun se agotó. Con un grito furioso, desató una ráfaga de energía que destrozó el ambiente y, peor aún, volcó el preciado estofado de Kangwoo. El cambio en Kangwoo fue instantáneo y aterrador. Sus ojos, antes llenos de la alegría de la comida, ahora ardían con una furia púrpura que asustaría a cualquiera que lo viera. Las chispas del estofado derramado eran casi como brasas alrededor de su cuerpo, que empezaba a rodearse de una energía oscura y ominosa. Seolá, horrorizada, gritó su nombre, pero la expresión de Kangwoo era de una ira que trascendía lo humano. Mientras Taehyun, ciego de arrogancia, lo despreciaba como a un mendigo insignificante y se mofaba de él, Kangwoo se arrodilló, no por dolor, sino por la inconmensurable pena de su comida perdida. «Mi estofado de kimchi», murmuraba entre un llanto que parecía más bien un lamento ancestral. La gota que rebalsó el vaso fue el puntapié que Taehyun le dio, exigiendo que se levantara. Fue en ese momento que la furia del rey demonio se desató. Los ojos de Kangwoo brillaron con una intensidad aterradora y una oscura y potente energía demoníaca lo envolvió por completo, transformándolo en una silueta monstruosa que dejó a Taehyun sin aliento. «¿Un demonio?», se preguntó Taehyun, sintiendo el verdadero terror por primera vez. Kangwoo, desde su forma demoníaca, solo podía pensar en una cosa: «¿Vos te animaste a volcar mi estofado de kimchi?».
El aura púrpura se extendió por el suelo mientras Taeyun, aturdido, intentaba lanzar un golpe pero era inútil. Kangoo seguía murmurando sobre su estofado perdido, su único y verdadero tesoro en ese momento. Taeyun, recuperándose rápidamente, no quería aceptar lo que veía. Lanzó un potente ataque de energía azul, intentando convencerse a sí mismo de que era una locura, una ilusión. No hay forma, debo haber visto mal, se decía, antes de volver a atacar con más fuerza. Mientras tanto, Seola, con lágrimas en los ojos y su guadaña en mano, gritó desesperada: «¡Señor Kangoo, huya!». Pero Kangoo era demasiado rápido para Taeyun, esquivando sus embates con una facilidad que desafiaba su fuerza. Aún así, Taeyun logró conectar un golpe directo. La energía azul impactó a Kangoo, dejando a Seola muda de asombro. «¿Señor Kangoo?», balbuceó, observando con preocupación. Taeyun se creía muy rápido, pero Kangoo ya se había recuperado y ni siquiera se había inmutado. El rey demonio era más astuto y con un movimiento que el otro ni vio venir, lo dejó tendido en el suelo. El golpe lo sorprendió tanto que lo hizo escupir sangre. Kangoo no le dio tiempo a reaccionar. Lo atacó una y otra vez con una ráfaga de golpes y energía oscura, sin parar. Taehyun, aturdido y con la boca sangrando, seguía intentando defenderse, pero ya estaba claro que no tenía ninguna chance. Cada golpe de Kangoo era devastador, y el rubio no paraba de caer al piso, sin entender cómo alguien podía ser tan fuerte. «¿Quién sos? ¿Qué carajo sos?», se preguntaba, mientras Kangoo lo dejaba completamente fuera de combate. Finalmente, Taehyun quedó tirado, derrotado. Pero para Kangoo, esto no había terminado. Le puso el pie encima, dejando claro que el castigo apenas empezaba, y le dijo que dejara de hacer tanto drama. En ese momento, la furia de Kangoo volvió a subir. Con una mirada que congelaba la sangre, le explicó a Taehyun que todavía le quedaba mucho por pagar por el pecado de haber tirado su estofado de kimchi. Taehyun, confundido y dolorido, apenas pudo preguntar: «¿Estofado de kimchi? ¿Me estás haciendo todo esto por solo un estofado de kimchi?». La palabra «solo» fue la chispa que encendió de nuevo la furia más oscura de Kangoo. «¿Solo?», le gritó, mientras lo agarraba de la cabeza y se la estrellaba una y otra vez contra el suelo, furioso. «¿Cómo te atreves a decir solo sobre el estofado de kimchi?». Cuando paró, Kangoo lo miró directamente a los ojos, una mezcla de locura y seriedad. «Escúchame bien», le dijo. «Cuando diga 1, vos vas a decir: el estofado de kimchi es. Y cuando diga 2, vas a gritar: una comida sagrada, ¿entendés?». Taehyun, llorando y con la nariz ensangrentada, apenas pudo balbucear un sí. «1», dijo Kangoo, y al instante Taehyun, entre sollozos, gritó: «el estofado de kimchi es». «Más fuerte», le ordenó Kangoo. «1». Con un último esfuerzo, Taehyun gritó aún más fuerte: «2». Y con la voz rota por el dolor y la humillación, Taehyun exclamó: «¡una existencia sagrada!». Kangoo, con los ojos inyectados en sangre, no estaba satisfecho. «¡Más fuerte!», le exigió, como si fueras un creyente rezándole a Dios, o como un hombre tratando de ganarse el corazón de una mujer. Seola, que había presenciado toda la brutalidad, solo podía mirar con una expresión de pura estupefacción. El rey demonio, sin una pizca de piedad, redobló su furia. «Esto no es suficiente. De nuevo», grita con la pasión que te quema por dentro hasta la 7ª octava. Con lágrimas y mocos, Taehyun, ahora completamente destrozado y suplicando, finalmente gritó con todas sus fuerzas: «El estofado de kimchi es una existencia sagrada». Kangoo lo miró fijamente, luego se enderezó. «Bien», dijo con una calma escalofriante, mientras Taehyun apenas podía quejarse por el dolor de las heridas. Taehyun se quedó tirado en el suelo, golpeado y humillado, mientras Kangoo lo miraba por encima del hombro.
No vuelvas a despreciar el estofado de kimchi, nunca más, sentenció. Taehyun, entre sollozos, solo podía preguntarse, ¿qué demonios? ¿Ese tipo es un psicópata? Mientras tanto, la casa de Seola era un desastre. Muebles volcados, cajas esparcidas y la madre de Seola, todavía débil, yacía en el sofá con una venda en la cabeza, atendida por su hija. Seola, en la cocina, lavaba los platos con una expresión de profunda frustración. ¿Por qué tuve que conocer a alguien como él?, se preguntaba, mientras en otro rincón de la casa, Taehyun se lamía una herida en el labio, el rostro hinchado y con marcas de golpes. Kang-woo, indiferente al caos que acababa de provocar, se relajaba en una silla, tomando algo de una taza y revisando su celular. Delante suyo, Taehyun estaba de pie en la cocina, solo con sus boxers, luciendo completamente derrotado. Lo golpearon fuerte, pensó Kang-woo, con un pequeño brillo de satisfacción, y hasta le robé la ropa. Taehyun, que seguía lavando los platos con guantes rosas, tenía el rostro contraído por la furia y la humillación. «Maldito estofado de kimchi», mascullaba. «¿Por qué? Todo esto por un estofado de kimchi. ¿Por qué me tratan así?» Kang-woo, notando su lamento, le preguntó con un tono que hizo a Taehyun pegar un brinco. «¿Qué te pasa? ¿Estás tan enojado y triste porque te hicieron puré por un estofado de kimchi?» Taehyun, temblando, respondió rápidamente. «No, señor». Kang-woo lo miró de reojo, con una expresión pensativa. Recordando su propia vida de rey demonio, los horrores y la privación que había vivido, le dijo a Taehyun: «Vos nunca, pero nunca vas a saber en tu vida lo bendecido que sos por tener ropa, poder dormir y comer cómodamente. Así que siempre tenés que estar agradecido. Trata tu vida con valor, ¿entendiste?» Taehyun, arrinconado y humillado, todavía se revolvía con la idea de la venganza. Se transformó al instante, volviéndose de un negro profundo, indicando un poder y un rango mucho mayores. Kang-woo examinó la piedra recién transformada, dándose cuenta de que aunque tenía una energía inmensa, no era la misma energía demoníaca que él conocía. Él recordó haber sentido un pequeño aumento de su propia energía demoníaca antes, y pensó que quizás provenía de estas piedras, pero ahora era evidente que no. Lo que contenían era poder mágico, algo distinto. La pregunta era, si no era de las piedras, ¿de dónde venía su propia energía demoníaca? Aún con la duda, Kang-woo decidió que era momento de conseguir dinero y vender esa piedra. Le preguntó a Sola si había alguna oficina de gestión de players cerca. Ella le informó que la más cercana estaba en la estación de Seúl, a donde ella misma se dirigía. Viendo la oportunidad, Kang-woo le propuso ir juntos. Sola aceptó, explicando que la situación de su familia era complicada, con su mamá recuperándose, y por eso se había arriesgado tanto al entrar a la gate. Le agradeció de nuevo a Kang-woo por haberla salvado. Él, con una sonrisa que ocultaba mucho, le dijo que no era nada, que solo quería ayudar a gente como ella. Mientras internamente pensaba en lo curioso que era encontrar un ángel después de 10.000 años rodeado de demonios. Ella, animada, le contó que se tomaría las lecciones muy en serio para lograr un segundo despertar. Kang-woo le aseguró que lo lograría, aunque en su cabeza no tenía la menor intención de ayudarla más de lo necesario. Mientras Sola se preparaba, Kang-woo reflexionaba. Moverse con alguien tan débil como ella, pensó, solo reduciría su eficiencia. Era una realidad fría, pero su prioridad máxima era recuperar sus poderes. Después de 10.000 años de infierno, necesitaba volverse más fuerte para sobrevivir en esta nueva tierra, tal como había hecho siempre. De repente, Seola lo sacó de sus pensamientos. «¿Tenés tu DNI, verdad?», le preguntó. Kang-woo tuvo un instante de confusión, dándose cuenta de que no. Así que, antes de ir a la oficina de Players, tuvieron que hacer una parada en el registro civil. Allí, Kang-woo consiguió una tarjeta de ciudadano reemitida. Salió de la oficina con una sonrisa, pensando que de verdad nadie lo había dado por desaparecido. Ya en el subte, rumbo a su destino, Kang-woo miraba el documento. No había nadie que lo hubiese extrañado.
Después de 10.000 años desaparecido, nadie siquiera lo había reportado como persona perdida. Ni siquiera sus 10.000 años como rey demonio pudieron prepararlo para esa punzada de vacío. Mientras seguía mirando su tarjeta de identificación, una parte de él recordaba mientras esperaba, Kangu no pudo evitar escuchar las conversaciones a su alrededor. Un player se reía diciendo que no era nadie comparado con los grandes como Bei Huayen o Che Anju. Su amigo le daba la razón, comentando que esa gente estaba a otro nivel. El rey demonio, mirando su celular con intensidad, pensaba en esos maestros de gremio que alcanzaban el rango S en su primer despertar. Se decía que los S-Rankers eran buscados por los 5 grandes gremios, y aunque no quería destacarse ahora, sabía que, cuando recuperara toda su fuerza, inevitablemente se cruzaría con ellos. La idea de que quizás ya los había conocido antes le cruzó por la mente, y una determinación feroz brilló en sus ojos. Tenía que recuperar su poder, y rápido. Justo en ese momento, la voz de un asistente lo sacó de sus pensamientos. «Número 18, por favor, pase». Kangu, que era el número 18, se levantó con un leve suspiro, dirigiéndose hacia la cabina. Una empleada le indicó dónde sentarse y tras confirmar su nombre, le presentó una extraña esfera. Solo tenés que poner la mano en esta bola. Va a cambiar de color según tu rango, y cuanto más saturado el color, más alto es tu nivel, explicó. Kangu dudó. No le convenía llamar la atención, así que trató de contener su inmenso poder. Pero al tocar la esfera, esta brilló con una intensidad cegadora, iluminando toda la sala. «Oh no», pensó, «parece que me pasé de la raya». La empleada lo miró con sorpresa. Pero la sorpresa de Kangu fue mucho mayor cuando la empleada, con una expresión seria, le dijo: «Señor Kangu, usted es un rango F». Kangu se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Rango F? ¿Él, el rey demonio, un rango F? Sus poderes estaban sellados, sí, pero eso era ridículo. Se preguntaba si su habilidad era tan fuera de lo normal que el sistema ni siquiera podía evaluarla bien. La empleada siguió con las explicaciones, informándole que con un rango E, el mínimo, porque F no existía como player, podría entrar a gates de su mismo nivel, pero para las de mayor rango necesitaría un guardián. La idea de que el rey demonio necesitara protección hizo que Balak, uno de sus grandes demonios, se revolviera en su mente con furia, gritando: «¿Cómo se atreve a decir eso? El rey demonio no necesita protección». Kangu sintió cómo el trauma de 10.000 años de humillación le volvía al cuerpo. Tenía que encontrar una forma de subir de rango, y rápido. Otra empleada, quizá una instructora, le explicó las 2 maneras de mejorar su clasificación. La primera era tomar un curso básico, que lo llevaría directamente al rango D. La segunda, y la que más le interesó a Kangu, era demostrar la cantidad de piedras mágicas que había logrado transaccionar, lo que también le permitiría subir de rango. Con esa información en mente y con su flamante tarjeta de player de rango E siendo procesada, Kangu rechazó amablemente la oferta de la empleada de inscribirse en el curso básico. Ella, un poco apenada, asumió que el rey demonio todavía estaba en shock por su bajo y decepcionante rango. La empleada, con un suspiro de resignación, daba por hecho que un player de rango F como Kangu no duraría ni un segundo dentro de una gate. Pensó que lo mejor sería que se rindiera de una vez, pero de repente la esfera de cristal que se usaba para las pruebas empezó a cambiar de color de una forma extraña. Al principio se oscureció y luego, con un estruendo, se hizo pedazos. La mujer no lo podía creer, el dispositivo se había roto. Recordó que ni siquiera la prueba de un S-Ranker había provocado algo así, y se apresuró a pedir un reemplazo, incapaz de procesar que el cristal había llegado a un color completamente negro. Mientras tanto, Kangu estaba en la entrada de una gate, buscando desesperadamente un grupo con el que entrar. Observaba cómo otros players se organizaban, buscando dealers, magos o sanadores, y rechazaban a ladrones o a aquellos con rangos bajos. Cuando se atrevió a preguntar, también lo rechazaron.
Resignado, mostró su tarjeta a un guardia, quien al ver que era un player de rango E, una sorpresa para Kang-woo, que había sido clasificado F, lo dejó pasar sin problemas. Al teletransportarse al interior de la gate, Kang-woo se encontró en un bosque frondoso. El viaje le había dejado una sensación extraña, casi de náuseas, y se quejó de lo poco que le gustaban los teletransportes. Decidió que lo mejor sería empezar a buscar monstruos por su cuenta. En ese momento, un hombre enorme, que parecía un oso, se le acercó. ¿Estás solo, hermano? ¿Cazando solo en una gate? ¿Tuviste un segundo despertar? Le preguntó el grandulón, que se presentó como Kan Tae-su. Kang-woo le confirmó que sí, estaba solo y no había tenido un segundo despertar. Las otras dos personas del grupo de Tae-su se acercaron, algo preocupadas. Tae-su, al ver que Kang-woo era de rango E y que no había hecho el curso básico, se puso muy serio. Un E-ranker como vos no puede cazar solo, tenés que venir con nosotros, insistió, aunque su grupo no estaba muy convencido. No va a servir de nada. Kang-woo, con su habitual calma, se presentó como Oh Kang-woo y volvió a dejar claro que no pensaba unirse a ningún grupo. Tae-su se rió y, sin darle importancia, le dijo que hablara con confianza, porque él, Tae-su, tenía solo 24 años. Kang-woo lo miró sorprendido, preguntándose qué demonios había pasado en los últimos 5 años en la Tierra para que la gente luciera tan distinta. Pero bueno, decidió seguirle el juego. Tae-su, dijo Kang-woo, agradezco tu oferta, pero ya vine con mis propios planes. El resto del grupo de Tae-su los observaba con curiosidad. Al ver la negativa, Tae-su no insistió más, pero le dio una advertencia seria. Cuídate mucho, esta zona es un nido de goblins, y hay un hobgoblin, un monstruo jefe mucho más fuerte. Si te lo cruzas, tenés que correr sin dudarlo. Kang-woo asintió, pensando que Tae-su era un tipo honesto. Agradeció el consejo y vio cómo el grupo se alejaba. Si fuera realmente un principiante de rango F, pensó Kang-woo, quizá me hubiera unido a ellos, pero estoy mucho mejor solo. Sin perder tiempo, Kang-woo se lanzó a la acción. Se movía con una rapidez increíble, buscando rastros. No tardó en encontrar huellas de goblins, y no pocas. Siguió el rastro hasta dar con ellos, un grupo numeroso en lo que parecía ser su campamento. «Bingo», pensó con una sonrisa. ¿Será que encontré el premio gordo? Con una mirada siniestra y la boca curvada en una sonrisa, Kang-woo empezó su ataque. Su cuerpo se envolvió en una energía oscura mientras se lanzaba contra los monstruos. Los goblins ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. En un instante, Kang-woo los destrozaba. Sus golpes eran rápidos y mortales. Los gritos de los goblins llenaron el aire, mientras caían uno tras otro sin poder hacer nada contra la verdadera fuerza del Rey Demonio. Los últimos goblins, aterrorizados, apenas pudieron reaccionar antes de que Kang-woo los despachara sin piedad. Con una sonrisa, casi saboreando la victoria, declaró: «Gracias por la comida». Después de la masacre, Kang-woo se tomó un respiro, el campo de batalla cubierto de cadáveres de goblins. Justo entonces, una ventana del sistema apareció frente a él, anunciando que había subido 4 niveles de golpe, llegando al nivel 8. Pero la verdadera revelación llegó al usar su poder de la gula. No eran las piedras mágicas el secreto de su energía demoníaca. Era el cuerpo entero de los monstruos, especialmente si estaban recién muertos. La noticia lo llenó de alegría. Ahora podía aumentar su poder y vender las piedras mágicas para conseguir dinero. Mientras recogía las gemas brillantes entre los restos de los goblins, una idea deliciosa empezó a formarse en su cabeza. ¿Cuántos pollos fritos podría comprar con todo eso? Su mente se desvió hacia una fantasía de ensueño. Él y Han Seola compartiendo un banquete de pollo, ella ofreciéndole las piezas más jugosas. La imagen lo hizo babear. «Seola», gritó con renovado fervor, «espérame, te voy a traer pollo frito con salsa y rabanitos encurtidos». Pero la realidad lo golpeó de repente. Un sonido inusual lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué era eso? Ante él emergió una figura imponente, el hobgoblin del que Kang Tae-su le había advertido.
grande, amenazante y, para su sorpresa, capaz de usar magia. El rey demonio, incluso en su estado actual, no podía creer lo que veía. Con una de sus manos rodeada de energía púrpura y el filo de su cuchillo oscuro, Kang-Guo se preparó para la batalla. Pero apenas el Hobgoblin se lanzó al ataque, con una fuerza destructiva que sacudía el suelo, Kang-Guo se dio cuenta de que no sería tan fácil. Este no era un goblin común. Sus embestidas eran brutales. Cada golpe de su arma gigante lo obligaba a esquivar y bloquear con dificultad. El problema, pensó el rey demonio mientras apretaba los dientes y resistía una ráfaga de ataques, es la diferencia de peso y poder. A pesar de su agilidad y las autoridades que había recuperado, sus estadísticas actuales eran bajas y cada impacto le causaba un fuerte retroceso. Sentía la fuerza bruta del Hobgoblin golpearlo, obligándolo a dar un paso atrás una y otra vez. El rey demonio lo admitía. Era un monstruo de otro nivel, muy superior a los goblins que había aniquilado antes. Pero mientras seguía el frenético baile entre esquives y golpes, Kang-Guo notó algo. El Hobgoblin, en su furia, destruía su propio territorio sin cuidado, y lo más importante, todos sus subordinados ya estaban muertos. Una sonrisa oscura apareció en el rostro de Kang-Gu. Sus ojos se encendieron. Ya no era una lucha defensiva, sino una oportunidad. «Es mi presa», declaró con una seguridad escalofriante, mientras la energía púrpura se intensificaba alrededor de sus puños. Y esto es más que suficiente. Era hora de desatar el enojo del rey demonio. Y así, con una sonrisa fría, Kang-Gu no solo atacó al Hobgoblin, sino que le lanzó una autoridad, una especie de maldición o poder que no lo afectaba a él, sino directamente al monstruo. El Hobgoblin, confundido al principio, pronto se vio envuelto en una energía oscura y azul. Sus ojos brillaron con una furia descontrolada. Se volvió mucho más fuerte, sí, pero también completamente irracional. Era justo lo que Kang-Gu quería. El monstruo, fuera de sí, empezó a destrozar todo a su alrededor, lanzando golpes salvajes que partían árboles y abriendo cráteres en el suelo. Pero para Kang-Gu, esos ataques furiosos eran como un libro abierto. Cada golpe sin sentido creaba una apertura, un hueco que él podía aprovechar. Con movimientos precisos, esquivaba cada embestida, mientras el Hobgoblin se agotaba en su propia furia. Finalmente, encontró el momento, clavando su arma y dejando al monstruo al borde del colapso. No fue fácil. Tuvo que seguir atacando con todo lo que tenía, pero al final, el Hobgoblin cayó. Kang-Gu, con el aliento agitado y algunas heridas en la mano, se sentía frustrado. «Esto hubiera sido pan comido con mis poderes de antes», pensó, lamentándose de tener que empezar de cero. Pero justo en ese instante, una serie de notificaciones apareció frente a él. Había derrotado a un jefe de rango C, obtenido un bonus de experiencia y subido 3 niveles, llegando al 11. Y lo más importante, había desbloqueado su segundo despertar, una nueva habilidad especial llamada Hambre Insaciable. Esta le permitiría absorber aún más energía demoníaca de los monstruos que derrotaba usando su gula. El rey demonio sonrió. No será la habilidad más potente, pero con esto voy a poder recuperar mi fuerza mucho más rápido, se dijo, mientras se paraba sobre el cuerpo del Hobgoblin. Era hora de poner a prueba su nueva habilidad. La habilidad más potente, pero con esto voy a poder recuperar mi fuerza mucho más rápido, se dijo, mientras se paraba sobre el cuerpo del Hobgoblin. Era hora de poner a prueba su nueva habilidad. Al activar Hambre Insaciable, Kang-Gu notó cómo la energía demoníaca alrededor se oscurecía y se volvía más densa, fluyendo hacia él a una velocidad increíble. No solo absorbía más poder, sino que sus estadísticas demoníacas aumentaban mucho más de lo esperado. Estaba subiendo de nivel a un ritmo alucinante. De repente,
Una visión se abrió ante él, un paisaje infernal bajo una luna roja, la temida puerta demoníaca Miriada. El sello que la mantenía cerrada, que antes parecía impenetrable, se estaba debilitando. Kangoo no entendía por qué, hasta que una notificación de su segundo despertar apareció frente a él. La conexión era clara. Cada vez que desbloqueaba un nuevo despertar, el sello de la puerta Miriada se volvía más débil. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Si esto era cierto, solo tenía que seguir subiendo de nivel para recuperar sus poderes originales. Este descubrimiento le dio una razón de peso para buscar gates de mayor rango, donde los monstruos más fuertes le ofrecerían la experiencia y las piedras necesarias para su siguiente despertar. Con un nuevo objetivo en mente, Kangoo recogió la piedra de poder mágico que dejó el Hobgoblin. Su próxima meta, alcanzar el nivel 20 y desbloquear el tercer despertar. Después de la tensión de la batalla, Kangoo se encontraba en un restaurante, devorando con gusto un plato de pollo frito y bebiendo cerveza. Seola, que estaba sentada frente a él, lo miraba con una sonrisa divertida. Kangoo soltó un grito de felicidad. La comida humana era lo mejor. ¿De verdad está tan rico?, le preguntó Seola. Sí, es lo más rico que probé, respondió Kangoo con una euforia sincera. Seola la dio la cabeza, pícara. ¿Es mejor que el estofado de kimchi que hago yo? Kangoo se congeló. El recuerdo de su ataque de ira por el estofado destruido lo recorrió. Con una expresión forzada pero llena de convicción, aseguró: «Ni hablar, tu estofado de kimchi es incomparable, es mi favorito». Seol-A soltó una risita. «Ja, ja, ja, sos una persona muy divertida, Kangoo». Él se rió también, aliviado, mientras apuraba su bebida. La vida humana, con sus delicias y sus pequeños dilemas, empezaba a sentarle muy bien. Y mientras disfrutaba su pollo, Seol le ofreció una pieza más. Kangoo se sorprendió por la amabilidad, aceptando con un genuino agradecimiento. Pero la conversación tomó un giro más personal cuando Seol le preguntó si tenía amigos o familia. La respuesta de Kangoo fue dura y directa. No, no tenía a nadie, ni siquiera un techo donde dormir. La confesión dejó a Seol visiblemente conmovida. Sin dudarlo, le ofreció quedarse en su casa, una propuesta que tomó a Kangoo por sorpresa. Con una sonrisa cálida, Seol le aseguró que no tenía por qué preocuparse, que él ya la había ayudado muchísimo. Kangoo, sintiendo una punzada de algo parecido a la gratitud, aceptó la oferta. Ambos chocaron sus tenedores en un gesto de buena suerte, sellando un acuerdo que prometía un nuevo inicio para el rey demonio en su vida humana. Seol no pudo evitar pensar que Kangoo cargaba con una historia mucho más compleja de lo que dejaba ver. En ese momento, Kangoo sacó un fajo de billetes y se lo ofreció, explicando que era una especie de pago por su estancia. Seol, indignada, se negó rotundamente. ¿Cómo iba a aceptar dinero de alguien que la había salvado y que además también parecía estar en apuros? Kangoo insistió con su lógica de siempre. Si no quería que fuera una tarifa, que lo viera como una contribución para los víveres, ya que él también iba a comer de su comida. Ante la persistencia de Kangoo y su lógica inquebrantable, Seol finalmente cedió, con los ojos vidriosos por la emoción. Pero la felicidad de Kangoo escaló a otro nivel cuando ella le prometió usar ese dinero para comprar mejor carne para el estofado de kimchi del día siguiente. La idea de comer kimchi jjigae de calidad todos los días lo llevó al éxtasis, viendo a Seol-A como un verdadero ángel rodeado de un aura de kimchi jjigae. En su mente, esto se convirtió en la motivación definitiva para su siguiente paso: ganar dinero vendiendo piedras mágicas para mantener feliz a su ángel del kimchi. Con ese nuevo objetivo en mente, Kangoo le preguntó a Seol-A si sabía de alguna gate de rango D cercana. Ella le confirmó que sí,
Había una, aunque advirtió que los rumores decían que estaba llena de hombres lagarto. En mente, Kangoo le preguntó a Seola si sabía de alguna gate de rango D cercana. Ella le confirmó que sí, había una, aunque advirtió que los rumores decían que estaba llena de hombres lagarto. A Kangoo, mientras comía su pollo, le dio lo mismo. De hecho, le sirvió. Decidió que iría a esa gate al día siguiente. Necesitaba enfrentar monstruos más fuertes para acelerar sus despertares y, obvio, hacer más plata. Pero entre bocado y bocado le surgió una duda crucial para un rey demonio con un paladar tan peculiar. ¿Será rica la carne de lagarto? Esa noche, Seola le mostró la que sería su nueva habitación. Era la de su hermano, pero le dijo que la usara a su gusto. Kangoo, con una sonrisa genuina, le agradeció el gesto, asegurándole que por fin podría dormir cómodo. Después de despedirse para ir a descansar, Kangoo se acostó. Al despertar al día siguiente, se estiró con una placidez que no conocía en 10.000 años. Era silencioso, cómodo. Fue una gran decisión volver acá, pensó, disfrutando de su nueva vida. Al llegar a la gate de rango D al otro día, el lugar era un hervidero de players buscando grupos. Por ahí andaba un tipo pidiendo a gritos que lo aceptaran, pero lo rechazaban una y otra vez, diciéndole que no aceptaban bandidos. Kangoo lo miró de reojo, pero siguió de largo. No era su problema. Tras confirmar su estatus de player rango D con los oficiales, Kangoo entró al portal azul que lo llevó a un denso bosque. Se preparó, activando su poder del silencio para moverse sin ser detectado. Recordó lo que Seola le había contado. Los hombres lagarto tenían un oído muy sensible, pero no veían tan bien. Y lo más importante, si detectaban a uno, atacaban todos juntos. Kangoo, con sus ojos de demonio, ya había detectado a 3. Seola también mencionó que eran débiles al fuego. Una información valiosísima. Kangoo sonrió. Con un estallido de energía, invocó el poder del fuego infernal de Andras, y las llamas rojas y ardientes se lanzaron contra los monstruos. Los hombres lagarto chillaron mientras el fuego los consumía. Un fuego que no se apaga como cualquier otro. Necesitas energía demoníaca o mágica para extinguirlo, y si no, te consume hasta el último rastro de tu cuerpo. Kangoo observó la escena, pensando en cómo podría usar sus cadáveres para activar su gula. De repente, se le cruzó un pensamiento. ¿Andras? ¿No era ese el nombre del gremio de Han Tai-hyun? Se ve que el pibe sacó el nombre de algún lado, ¿no? En fin, pensó Kangoo, con una sonrisa de confianza, rodeado por una oscura energía demoníaca. Si las cosas se complican, siempre puedo destruirlo todo. Y no es que las cosas estuvieran complicadas. Kangoo se movía por la gate, liquidando hombres lagarto con una facilidad que ya le resultaba casi aburrida. De hecho, mientras se deshacía de un grupo, pensaba en si no sería más eficiente cazar en grupos más grandes para acelerar el proceso. Pero justo cuando se ponía a planear, una voz lo interrumpió. ¡Che!, le gritaron. Kangoo se dio vuelta, un poco sorprendido. Un grupo de players se acercaba a él y, a juzgar por sus comentarios, lo confundían con un novato total por el equipo que llevaba puesto. ¿Querés unirte a nuestra casa de gremio?, le preguntaron. Kangoo, con su mirada roja y una expresión difícil de descifrar, les devolvió la pregunta. ¿Qué gremio es? El líder del grupo, con una sonrisa engreída, respondió orgulloso. Somos el gremio Andras. La ironía no se le escapó a Kangoo. Así que el poder del fuego infernal de Andras y el gremio de Tai-hyun comparten nombre. Sin decir más, Kangoo simplemente se dio vuelta. No me interesa, dijo, y empezó a alejarse tranquilamente. El grupo se quedó helado, entre la sorpresa y la furia. ¿Pero qué le pasa a este arrogante?, exclamó el líder, mientras sus compañeros empezaban a preocuparse por qué le dirían a su maestro si regresaban con las manos vacías. No pasaron ni unos segundos antes de que el líder tomara una decisión. Ya que las cosas se pusieron así, dijo con una sonrisa oscura, vamos a darle una buena paliza y a arrastrarlo de acá. El resto del gremio asintió con entusiasmo, listos para desahogar un poco de estrés y darle a Kangoo una verdadera lección de vida.
¡Qué final tan fuego! El fuego de Kangu es imposible de apagar, así que denle un like que no se extinga nunca. Suscríbanse para más capítulos ardientes y comenten qué manga quieren ver después. ¡Nos vemos!